Vamos a seguir con el video anterior. Hoy voy a subir los dos. Esta es la segunda parte. Entonces, habíamos dicho, hablando del ser multidimensional, es preciso argumentar que el individuo, dadas sus características otorgadas biológica y genéticamente, otras por la potestad divina, tiene diversos contextos que debe suplir. Estos aspectos se convierten entonces en dimensiones del ser. Es el designio ese del demiurgo. En cada dimensión, es como que vos tenés un yo en cada dimensión, un yo que tiene que hacer algo. Te lo dice clarito acá. Otorgadas por la potestad divina. Se refiere al demiurgo cuando dice potestad divina, que tiene distintos contextos, diversos contextos, que debe suplir. Estos aspectos se convierten entonces en dimensiones del ser. Es por tal motivo que hombres y mujeres somos multidimensionales. Los conceptos del conocimiento multidimensional y las realidades alternas pueden parecer atemorizantes para algunos. Claro, el hecho de decir no estás solamente acá, estás en otras dimensiones también. Pero para otros debe ser un alivio saber que existen otras realidades más allá de lo perceptible y que sus manifestaciones se están volviendo más y más predominantes. Estos acontecimientos realmente están sirviendo a un propósito, como a un plan cósmico, algo así, y preparan a nuestro ser superior para el eventual y permanente designio. Permanente designio. Por eso es que los designios los puso él. Él no quiere que vos cambies el designio. Si no, hasta el lugar de él cambiaría. Y para eso utiliza el alma y la mente de la gente. Los influye mentalmente y nosotros vamos cumpliendo esos designios a través de las influencias mentales que vos tenés y anímicas. ¿Qué es una dimensión? En primer lugar, el nombre dimensión está mal empleado por todos. Las teorías que menciona la New Age o la Fraternidad Blanca sobre las 11 dimensiones son sesgadas. Claro, o sea, no te cuentan toda la historia, te cuentan una parte de lo que ellos quieren que vos sepas. No sirven para explicar el mundo fenoménico de la materia, sino para confundir. Esta pobre gente, la pobre gente que se lo cree, ¿no? Ni siquiera ha estudiado la complexión del demiurgo, este organizador de la materia o uno que nos puede explicar cuántos mundos posibles existen, y esos mundos posibles están contenidos dentro de él, porque viste que todas las realidades, todo lo que es el alma, es el demiurgo. Toda esta película que vos ves correr es la conciencia del demiurgo, no es tu yo. Vos crees que es tu yo, pero tu yo está potenciándolo a esto. El espíritu está de potenciador acá. ¿Qué dice acá? El árbol Rimón. El árbol de granado de la cábala judía, de donde brotan estas 10 sefirot, explica de igual manera que son las 10 sefirot del demiurgo. No se habla de dimensiones, estamos viendo 10 macrocontextos. Cada sefirot puede contener diversos macrocontextos. Es ahí donde hablamos de 600.000 mundos de ilusión creados por el demiurgo. Claro, en cada uno de esos redondeles, que vos ves ahí, que nosotros no entendemos una poronga esto, porque no te lo explican, por eso no lo entendemos, son como diferentes dimensiones por donde el espíritu pasa, hasta que llega al primero, a la mónada, de vuelta al inicio, como quien dice, ¿no? O a la iluminación, al final, llamaré como quieras, no importa.
Es más, nosotros vivimos en un mundo cuatridimensional, teniendo en cuenta que el tiempo es una dimensión. Es donde se equivoca Albert Einstein junto con la New Age al decir que la conciencia del demiurgo es una simple dimensión. Es decir, el tiempo es la conciencia del demiurgo. No son dos cosas separadas. Es lo que te digo. La película esta que vos ves correr es la conciencia de él. Y vos creés que es la tuya. No. Él está viendo a través de vos, por el sujeto anímico. Es decir, el tiempo es la conciencia del demiurgo, no son dos cosas separadas ni diferentes. Se puede transitar en el tiempo, sí, pero se necesita otra clase de tecnología para transitar esa conciencia del demiurgo y esos mundos y esas dimensiones. Nosotros todo el tiempo estamos transitando en macrocontextos dentro de nuestro mundo terrenal, sin siquiera darnos cuenta. Estamos transitando por múltiples esferas, como esas esferas que vos ves ahí dibujadas, ¿no? Estamos transitando por múltiples esferas, es decir, el mundo del demiurgo es multidimensional y nosotros también somos multidimensionales. Y en los mundos astrales la mente también es autónoma y transita involuntariamente por esos mundos contextos. Los antiguos estaban mucho mejor ubicados porque consideraban que el mundo estaba compuesto por esferas y llamaban a esas esferas planetas, que son los macrocontextos, no teniendo nada que ver con los planetas físicos, que nos llevan a las céfiras del demiurgo. Nosotros, por ejemplo, estaríamos en la 10ª Sefirot, Malkout, que significa reino de Adonai, Melech, el Señor Rey de la creación, y dentro del Malkout, que es donde estamos nosotros, hay múltiples espacios que transitamos todo el tiempo, donde las dimensiones, concretamente hablando, serían macrocontextos que tienen muchos contextos culturales. Ah, claro, ahí vas viendo. Estos Sefirot son el nexo entre la unidad de Yahweh, o Yavet, dice acá, y la pluralidad de los entes. Para Yahweh son idénticos y uno con el uno. Para el mundo los Sefirot son distintos. Claro, nosotros lo percibimos como distintos, pero para él son todos lo mismo, él lo ve igual. Nosotros lo vemos distinto y dan existencia a lo múltiple que constituye la realidad. Claro, porque él lo ve todo y vos ves una parte, y después ves otra, después ves otra, después ves otra. Es como cuando vos vas a un lugar, al principio conoces esta parte, después conoces esta otra, después conoces esta otra. Pero todo forma parte del mismo lugar, algo así, ¿no? Para que se me apague la tele. No quiero que se me apague. ¿Está? Estos Sefirot son el nexo de la unidad de Yahweh y la pluralidad de los entes. Para Yahweh son idénticos y uno con el uno. Para él son iguales. Para el mundo los Sefirot son distintos y dan existencia a lo múltiple que constituye la realidad. Veamos entonces cuáles son los frutos del árbol Rimón. Keter, el aspecto esencial de Yahweh, bajo Keter recién está el trono de Dios, y hasta él solo llega Metatrón, quien a veces desciende hasta los hombres, como habló con Moisés en el Sinaí, y los conduce ante el anciano de Dios, que es el que dijo a Moisés: yo soy quien soy, Eyé. El poder de Eyé se extiende directamente sobre los Sefirot o serafines, ángeles constructores del universo. Comá, la sabiduría de Yavet, el Dios Padre. La Comá es el pensamiento divino de todos los entes, quien introduce a los hombres a la esfera del Padre. Binah es la gran Madre universal. Por ella la sabiduría del Padre produce el fruto de los mundos y el contenido de los mundos. Transmite a los mundos la inteligencia de Yavet, Elohim. Es el tercer aspecto del uno. Binah y todos estos son él. Son diferentes aspectos de él. Keter, Comá, Binah. Son diferentes aspectos de él. Vos los ves como distintos, pero es él. O Esed,
la gracia de Elohai, su misericordia y piedad, la mano derecha de Yahvet, Din Jubá, no sé qué, el rigor de Elohim, de este fruto procede la ley de Dios, y los granos son las sentencias de su tribunal. Todo acto humano y todo ente de la creación deben someterse a su juicio. A la mierda. Tiferet es el corazón de Yahvet. El Tiferet, las formas adquieren la perfección arquetípica de la belleza suprema de los actos de los hombres inspirados en esta esfera. Solo pueden ser actos de amor, otra parte del mensaje del uno del amor de Yahvet hacia el hombre anímico, alma, cuando el hombre terrestre alberga el fuego caliente de la pasión animal. Te quiere si sos anímico, si sos espiritual no te quiere. Netzah revela la victoria de Yahvet, el dios de los ejércitos celestiales. A la mierda. Hod, la gloria de Elohim. Yesod, el fundamento de la creación de Yahvet, el Todopoderoso, es el órgano reproductor de Yahvet. Su poder abarca a los ángeles querubines. Parte metafísica del ser humano, alma o psique. El término hebreo de alma puede significar literalmente criatura que respira, y el término griego suele transmitir la idea de ser vivo, persona, individuo. Por tanto, puede decirse que el alma se refiere al propio ser, a la criatura o la persona en su totalidad, no a algo que tengamos en nuestro interior. La esencia de la psique es simple, incorpórea, inmortal e invisible. La psique se vincula a una especie de energía del ser humano que está asociada al cuerpo terrenal y que tras el fallecimiento se separaba de éste. A partir de esta idea comenzó a representarse la psique como algo autónomo de la persona. Los griegos, cuando pensaban en la psique como ese elemento que se separaba del cuerpo físico al morir, como alma, la identificaban en una manera muy clara. La asociaban a una figura alada, de apariencia antropomórfica, y que acababa marchándose al Hades, donde permanecía para siempre adoptando una forma fantasmal. Debemos saber que el Hades, la morada de los muertos, no es el infierno como nos hace pensar la religión judeocristiana. Pero, ¿qué ha sustituido a la antigua psique en psicología? ¿Qué ha sustituido a la antigua psique en psicología? Mente, conciencia, conducta, acción y cognición, las partes de la psique y sobre todo la anhelante deseo e ilusión, a menudo tienden hacia la parte pasional, patológica, o sea, son las fuerzas de fácil inclinación a convertirse en un canal, los cuales pueden conducir al hombre a hacerse presa fácil de fuerzas negativas y autodestructivas. La parte lógica racional generalmente se encuentra ligada a la psique, aunque continuamente suspendida por las emociones y padecimientos de una influencia inexplicable. Los hombres tienen psique con esencia y energía por donde transita el logos. Es como la intención demiúrgica, ¿no? Entendiendo como logos al poder plasmador del demiurgo, claro, el designio, que otorga la existencia real a la macroestructura que se ha mantenido desde el principio de la creación en la trascendencia absoluta. Por medio del logos se designa a los entes, el logos es la palabra, y les otorga existencia individual. Somos reflejos caídos, proyecciones de espíritus revertidos y encadenados a la sustancia animada por almas, y éstas sostenidas por la voluntad de un espíritu animalesco, dirigidos hacia una visión de perfección. Existen varios tipos de entorno que rodean nuestra psique, el entorno estático y aleatorio, tranquilo y rutinario, digamos, el entorno estático y segmentado, entorno perturbado y reactivo, y el entorno de campos turbulentos. Cada uno de estos entornos redundan invariablemente en nuestra relación con lo que nos rodea. Esta relación es nuestro vínculo con la realidad realmente material, misma que se manifiesta ante nosotros como la vida. Recordemos que la realidad se pertenece a sí misma, nosotros no somos dueños de ella, ni siquiera de nosotros mismos. Energías ígneas. Estas energías ígneas o energías de fuego se encuentran concentradas en toda nuestra parte astral,
que contrasta perfectamente con las energías que se mueven en el universo, siempre relacionadas con el fuego vivificador del Sol, representando en tal poder un Dios supremo que se manifiesta a través de él. Entre estas energías tenemos los chakras. El chakra es una palabra en sánscrito que significa rueda o vórtice y hace referencia a los 7 centros de energía que componen nuestra conciencia y nuestro sistema nervioso. Estas ruedas no están situadas en el plano físico, sino que se encuentran en el plano astral. Los chakras se describen alineados en una columna ascendente desde la base de la columna hacia la parte superior de la cabeza. Son una capacidad electromagnético donde están contenidos los registros evolutivos de órganos y personalidades microcósmicas cuyas vivencias han sido registradas y guardadas por el alma transmigrante en su tránsito por el mundo material, utilizando el cuerpo astral para actualizar otra existencia que modula de acuerdo a esos registros, encargándose de regular el logos kundalini. Toma mate. El logos kundalini, ahí tenés la bicha. Es un sistema de control microcósmico, no es una energía caprichosa susceptible de manipulación, gran error que cometen los incautos que practican el famoso tantra, que es muy peligrosa. Consiste en la retención del fluido seminal en el hombre durante el acto sexual o maituna, cuya finalidad es liberar al logos kundalini de su envoltura o en el globo de Akasha o huevo primordial, donde está contenido el aspecto logos del demiurgo, cuya analogía es referente a una serpiente que se desplaza por el canal hélix, columna vertebral, con el fin del que el sujeto anímico se identifique con el uno cósmico, haciendo efectiva la transmutación, la alteración definitiva del organismo microcósmico. Gracias a Nimrod de Rosario, ahora sabemos que en la práctica del Kundalini el sujeto anímico del hombre promedio puede estar a nivel de los 4 chakras glandulares superiores: Anahata, corazón, Vishuddha, tiroides, ajna, hipófisis, o sobre el Brahmachakra, coronilla. En cualquiera de estos niveles el logos kundalini absorbe al sujeto anímico y lo refunde en su esencia cósmica. El sujeto anímico, sujeto consciente, tiene la impresión de su campo sensible, se expande hacia todas las direcciones del universo. Se logran así los estados superiores de conciencia o nirvanas. Tales estados son los más superiores del nivel anímico del hombre promedio y los más interiores en el nivel espiritual del hombre despierto. Estos estados nirvánicos indican que el sujeto anímico, alma, se ha identificado con el uno. Para eso está la Kundalini, para que te identifiques con el alma, no con el espíritu. El sujeto impulsado por el logos Kundalini ha dado el gran salto y se ha situado en un nivel de conciencia macrocósmico. Ese gran salto significa que el sujeto ha cruzado el puente metafísico que conduce al plano arquetípico y allí se ha expandido sobre los planos cósmicos por difusión en el aspecto belleza o inteligencia activa del demiurgo. Cuando esto ocurre, ya no puede haber ninguna intervención espiritual en el sujeto, es decir, al conseguir el gran salto, la misión del encadenamiento espiritual está cumplida. El sujeto ahora es un iniciado sinarca, integrado en la jerarquía blanca de Chan Shambhala, y su herencia hiperbórea, el símbolo del origen, ha quedado desde entonces definitivamente neutralizado. Nunca más te desencadenás. Durante la transmutación, el logos kundalini, con su poder plasmador, estabiliza todos los procesos evolutivos de la memoria arquetípica, alcanzando su máxima perfección, entelequia. Muchas personas no pueden comprender en totalidad qué es kundalini, pero físicamente se puede comprobar, con una presión interna a la altura del hueso sacro, coxis, se ubica ahí desde el momento en que nacemos. Esta energía se enrolla en 3 vueltas y media, lo que da su nombre en sánscrito de raíz kundalini, kundal. Estados de yinas. La desaparición o aparición de un cuerpo en el espacio objetivo tridimensional o el paso de una persona a través de un muro o de cualquier cosa que pueda vencer la gravedad y el aspecto-tiempo del demiurgo se lo denomina estado de yinas. También se dice que ese estado se puede alcanzar por el consumo de ciertas plantas psicotrópicas como el peyote, Datura inoxia conocida como la yerba del diablo, y una clase de hongo llamado psico no sé qué.
alcanzando unos estados de la realidad no ordinaria mediante el consumo de estas sustancias. ¿Qué es lo que nos llama más la atención de tan paranormal evento? El arquetipo Gravis tiene relación con el orden espacial de la materia. Por eso los Gravis, que son los últimos en la escala, son también los primeros que el demiurgo precipita cuando se apresta a organizar el plano físico. Sin Gravis ningún otro arquetipo podría evolucionar en la materia. Son fuerzas demiúrgicas, ¿no? La conciencia-tiempo del demiurgo Cronos se difumina a través de un punto indiscernible que la ciencia ha comenzado a vislumbrar como rozón de Higgs. Entonces, si se anula la funcionalidad del arquetipo Gravis, se anula Cronos, y el tránsito dimensional se realiza en un tiempo propio. Es el principio de la tecnología OVNI. Ahí ves por qué esto está relacionado con el factor alienígena. El factor alienígena. La relación, claro, es como decir, anulás el arquetipo Gravis, lo anulás y saltás al yo. Dejás de ver lo arquetípico, digamos algo así, ¿no? Es un punto indiscernible que la conciencia ha comenzado a vislumbrar como bosón de Higgs. Entonces se anula la funcionalidad del arquetipo Gravis, se anula Cronos, se anula el tiempo, y el tránsito dimensional se realiza en un tiempo propio. Es el principio de la tecnología OVNI. Capítulo cuarto, el factor alienígena. La relación entre lo innato y lo adquirido es una polémica constante entre nuestra forma de ver nuestra propia existencia. En lo tanto, los genes son la unidad biológica creadora de rutas, de mensajes codificados y predeterminados, mientras que en lo adquirido se postula existencia de unidades culturales como soporte de nuestras creencias que determinan por qué creemos lo que creemos. Pero de eso no se trata realmente, de ser un creyente, sino de saber. Claro. Y es aquí donde se plantea el factor alienígena que todos poseemos y que está en la sangre. Se denomina memes a la asociación que existe entre el gen y la memoria. Cuando estos memes llegan al cerebro, forman patrones, se relacionan con otros, se combinan y salen repitiendo el circuito en otras mentes. Claro, pues las mentes están conectadas. Estos memes se activan y se energizan según la atención que se les brinda. Y los genes son los caracteres que se transmiten por unidades de replicación, que tienen la capacidad de duplicarse y pasar de generación en generación en forma casi idéntica. La propuesta de los memes es una extensión de la evolución por selección natural a la cultura humana. Si los rasgos genéticos se transmiten por replicación de los genes, claro, y los rasgos culturales se transmiten por replicación de los memes, claro, los rasgos genéticos se transmiten por replicación de los genes. Genéticos, lo genético atraviesa por la ruta de los genes, como si fueran venas los genes, ¿no? Y los rasgos culturales se transmiten por replicación de los memes, otra ruta, digamos, o unidades de información cultural. Eso es lo que pasa para el cerebro. Por analogía con la agrupación de los genes en cromosomas, se consideraría también que los memes se agrupan en dimensiones culturales. El hecho sería que por generaciones, réplicas, los humanos transmitimos información biológica y algo más que no podemos ver a nuestros descendientes mediante un microscopio. Entonces, estos memes serán unidades de memoria y serán estos interdimensionales portados por la sangre y por ello son invisibles. La memoria del agua. Los científicos que no son doctos en el tema del agua tienden a tener de ella una visión ingenua, un líquido compuesto de las moléculas de H2O, más o menos aisladas en movimiento. De hecho, el agua es algo mucho más complejo, con moléculas individuales que se aglutinan temporalmente para formar una red, que estas moléculas pueden interactuar de manera que produzcan un mecanismo que permita la memoria en el agua no sea inconcebible. Nada inconcebible, no sería nada inconcebible.
Claro, o sea, como decir que las moléculas de agua pueden interactuar, ¿tá? Con esa información. ¿Qué es el agua realmente? No sabemos nosotros. Es como que ellos lo hacen para lo magnético, para transmitir lo psíquico, ¿eh? O las cosas del plano mental y arquetípico para que lleguen acá, ¿eh? Es como una conexión, ¿eh? De manera que produzcan un mecanismo que permita la memoria en el agua, ¿eh? Claro. Es como decir, bueno, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo burdo, pero que sirve para detallarlo a esto, ¿no? Vos pensás que con el paso del tiempo vos te haces más viejo. Entonces vos tenés la creencia que cuando pasa el tiempo te haces más viejo, que viene la Navidad, que viene el año nuevo, que viene el siguiente año, que vas a ser más viejo el año que viene. Y como vos estás pensando eso y lo pensás todos los días, porque ya lo tenés instalado ahí como una creencia subconsciente, esa creencia está ahí. Y eso es lo que está circulando, vamos a decir, por los genes también. Y está circulando por esa agua. Entonces se manifiesta acá abajo, ¿tá? Que vos vayas cambiando y vayas creciendo. Pero eso está, hay creencias que vos sos consciente, como esa, por ejemplo, y habrá otras que vos no sos consciente, que está en lo que nosotros llamamos la esfera de sombra, en el subconsciente, donde sea. ¿Eh? Eso, eso es lo que te ponen ellos en lo genético, digamos, pero para cumplir ese designio y que se transmite a través del agua y a través de la misma energía del espíritu y de la falta de información que nosotros tenemos, que no sabemos cómo alterar esto, ¿no? Que podríamos alterarlo, como decir, bueno, no sé, en vez de vivir 80 años, vivir 200, por ejemplo. Podríamos hacerlo eso. ¿Eh? Es un ejemplo. ¿Tá? Pero para que vos veas lo que mismo, ¿qué es el agua? O sea, esto es agua, decís, vos te dijeron que eso es el agua que se toma y bueno, pimba, loco. Nosotros no sabemos lo que es el agua realmente. Vos lo tomás y sabés que vos podés estar vivo acá con el agua. Pero, ¿qué es el agua? ¿Mm? ¿Cómo decir? ¿Qué es? Porque está, los genes y los memes, esos son como esa información. ¿Y el agua qué es? Es la ruta. Es la ruta. ¿Eh? Viste que la luna influye en el agua del cuerpo y a su vez la psique es eléctrica y el agua es magnética. Entonces, ¿eh? Por eso somos seres eléctricos y magnéticos y todo un conchinflenque bárbaro ahí que hizo este loco, ¿no? El doctor Robert Fisher, de London Royal Homeopathic, argumenta que la microestructura del agua retiene información referente a las sustancias con las que se ha entrado en contacto, ¿eh? E incluso aumentando el nivel terapéutico de estas. El investigador Masaru Emoto, investigador japonés, ha conseguido fotografiar las moléculas de agua y ver su sorprendente comportamiento ante determinados estímulos como la música o la violencia. Es más, es más, constató que cuando el agua se mezcla con la esencia de una flor, el agua capta la imagen de la flor con cuya esencia ha entrado en contacto. Sorprendente, ¿no? Por supuesto. El agua sirve para la memoria, porque el alma es como un chip. ¿Eh? Y eso es lo que ha de hacer que esas creencias pasen al astral. Y eso es lo que ellos ven, lo que vos llamás la línea de tiempo. ¿Entendés lo que te digo? Si el agua puede ser influenciada por palabras, pensamientos, emociones, nuestro cuerpo está formado por 70% agua, constituido principalmente por sangre, además de cumplir con su función biológica. También puede ser una memoria ancestral que funciona como enlace para el cuerpo con lo divino y lo extraterrestre. ¡Ole! ¡Ole! Eso no te lo dicen. Nadie le da pelota a todo esto. Nadie le da pelota. ¿Eh? Puede ser también una memoria ancestral, claro, que funciona como enlace para el cuerpo con lo divino y lo extraterrestre. ¿Eh? Por eso a ellos les interesa envenenarnos el agua, estos malditos. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Por donde pasa la información. ¿Eh?
Meterle virus por todos lados, te lo meten en la sangre, te lo meten en el agua, te lo meten acá, te lo meten allá. Ellos te meten memorias alienígenas. Cuando se refiere a alienígenas no es que sea un ser como esto que vos ves acá. ¿Eh? Aunque sí pueden ser así. ¿Eh? También. Te lo dibujo así porque, bueno, así lo conocemos nosotros, a los alienígenas, ¿no? O es como se muestran. Entonces, este tema está buenazo. Existen dos tipos de memorias alienígenas. Tenemos la memoria alienígena pasiva, MAP, ¿tá? Latente o dormida, que corresponde a un alienígena en una esfera superior, lo que nos induce a pensar que parasita al contacto humano, primero por hibridación y segundo por una memoria que ha sido injertada fuera de su entorno, en un mundo que le es completamente ajeno. Esa memoria, ¿será el alma? La memoria alienígena activa en realidad, que es lo contrario, que es lo que vos sos consciente. ¿Eh? Porque la pasiva, por eso yo les decía una vuelta que esto es muy importante, esto de las memorias pasivas, ¿no? Existen dos tipos de memoria alienígenas. Tenemos la memoria alienígena pasiva, latente o dormida, que corresponde a un alienígena en una esfera superior. Ese es el espíritu. Lo que nos induce a pensar que parasita al contacto del humano. Ahí en el medio lo parasitan, por medio del alma. Primero por hibridación. ¿Qué viene a ser hibridación? Voy a buscar bien el concepto de hibridación, pero más o menos ahí en mi ignorancia les digo, ¿no? Hibridación sería lo que yo tengo entendido, ¿no? Vos agarrás una planta de romero y agarrás una de lavanda y las plantás a las dos juntas. Y es como que vos las reproducís juntas y sale una planta que no es ni romero ni lavanda. ¿Eh? Y eso sería capaz, ¿no? Capaz, no sé, digo en mi ignorancia. Eso sería el ser que somos nosotros. Es como que el alma y el espíritu como que los une ahí, algo así, ¿no? Y un segundo por una memoria que ha sido injertada fuera de su entorno. ¿Eh? Esa es el alma, en un mundo que le es completamente ajeno al espíritu. En este caso serían los sauroides o reptilianos. Estas memorias serían aleatoriamente activadas en los abducidos con algún propósito. El doctor Corrado Malanga afirma que nos encontraríamos con un caso de parasitación anímica alienígena, ya que el dominio del alma humana es fundamental para los extraterrestres. Corrado Malanga expone que el alma es una identidad diferenciada del humano, pero y muy apreciada. Es como ese híbrido que ellos crearon, es el alma, por ser o sustrato energético que permite a alguna clase de alienígenas manifestarse en dimensiones más bajas. Por ejemplo, el sauroide utiliza el nervio óptico del abducido como cabo de transmisión para introducir datos, bajo la forma de algo que se parece al mismo abducido. Durante las reconstrucciones ópticas, como una serie de estímulos eléctricos que toman forma de imágenes y de colores. Ahí está toda la cuestión de la glándula pineal, muchachos, ¿no? La parte oculta de la glándula pineal, porque vos decís, ¿qué mierda es la glándula pineal? Es el proyector de la Matrix, ¿eh? Claro, pero para eso tiene que tener un alma, para después proyectarle por medio de la pineal esto y esto. Para poder introducirle esa transmisión de datos. Los transmite y el alienígena lo ve a esos datos. ¿Y esos datos qué es? Es la Matrix. Anda a saber qué quilombo hicieron estos hijos de puta con nosotros, ¿no? También tenemos la MAA, la memoria alienígena activa. La MAA es la suma de la mente y del espíritu de un alienígena, pero no de su cuerpo.
Es como que ellos están acá abajo. Es la suma de la mente, del espíritu de un alienígena, pero no de su cuerpo. Claro, como que, viste que Malanga decía, como que nos utilizan de USB a nosotros para guardar la información de lo que ellos han aprendido. Y como el espíritu es eterno, te hacen volver a reencarnar y reencarnar y reencarnar. Pero estos locos están experimentando, para cholearte el alma, ¿eh? Y de paso cañazo, cholearte el espíritu también. ¿Eh? Ese es el experimento de ellos. Porque ellos no tienen la eternidad. La memoria activa es la suma de la mente y del espíritu de un alienígena, pero no de su cuerpo. Y muy común en los casos de posesión. ¿Te das cuenta? La conciencia del futuro abducido dice que aquellos seres lo deben programar. La programación consiste en la intromisión del cerebro del nonato, o sea, el tipo se mete ahí adentro, le usurpa la mente, digamos, o usurpa ese cuerpo, digamos, en una zona de acceso negado, la llamada memoria alienígena activa. Este tipo de programación utiliza diferentes técnicas según el alienígena que la efectúa. Hijos de puta, ¿no? El abducido es programado con la inmisión, o sea, concentración de contaminantes diluidos que existe en el medio que la rodea, contaminación por extensión de una memoria alienígena activa, mientras tanto es temporalmente desprovisto de su componente anímico. Como que te cholea el alma ahí, el loco, y se mete él, seres sin alma, y ahí está y sin espíritu también. Esa es la explicación de los portales orgánicos. Que esos son los que tienen que parasitar a los otros y generar todo el quilombo acá abajo, porque esos se alimentan de energía de baja vibración. Acordate que ellos tienen mente, y algunos tienen mente y alma, pero no todos tienen espíritu. No todos tienen alma tampoco. Algunos tienen solo mente. Por eso es que a ellos les interesa que nosotros estemos acá atrapados en la granja. El alma forma parte de un ciclo de regeneración en el que entra el cuerpo del alienígena que posee su mente y su espíritu. Ah, claro. Memoria alienígena activa. Y regenera todo para garantizar la supervivencia física. El alienígena sufre un desmembramiento del cuerpo físico en frigorífico, si se puede decir así, pero en los casos más graves podría haber ya fallecido. Y la memoria alienígena activa correspondiente estar aparcada en el cuerpo del abducido. Claro, hasta el momento en el que, para la misma memoria alienígena activa, no se encuentre otra sistematización, o sea, en un nuevo cuerpo alienígena apenas nacido. Se meten en otro cuerpo. El alma, por tanto, estacionará pocos segundos en el alienígena. Como que ellos la usan para recargarse, algo así, ¿no? Que es lo que decía Malanga. Ensamblado. Es como que no le entra el alma a ellos, pero después deberá ser absolutamente reintroducida en el cuerpo del abducido. La mete de vuelta al alma ahí. El único en el que ésta puede quedarse estable y permanentemente. Con esta operación, que se repite al menos 2 veces al año, el alma regenera al alienígena, el cual de este modo no morirá ni en cuerpo, ni en espíritu, ni en la mente. Este ciclo de regeneración es efectuado prescindiendo de la presencia de la memoria alienígena activa, a favor de todos los alienígenas que lo necesiten. Qué hijos de mil puta, ¿no? Qué hijos de mil puta. El Lux, de hecho, parasita al abducido prácticamente de continuo y tiene un óptimo control mental del mismo, mientras está cómodamente encerrado en su casa, en su dimensión, probablemente frente a una consola de cualquier aparato de comunicación con el abducido. Ahí tenés.
La esvástica. ¿Qué tiene que ver la esvástica en este quilombo, no, muchacho? Yo recién estoy leyendo esto. Aparte de la satanización que ha sufrido este símbolo por parte de la sinarquía y de la propaganda sionista, debemos tener en cuenta que es un símbolo que está plasmado en algún plano multidimensional del ser humano, podríamos decir que en la conciencia. Plasmado en la memoria de sangre del hombre común, es decir, la esvástica se deriva del símbolo del origen. No representa un signo solar, a pesar de haber sido racionalizada como tal por sacerdotes decadentes, quienes la identificaron también con la vida, el movimiento, la reencarnación, el polo, entre otras cosas. La esvástica es un símbolo hiperbóreo del fuego y de la sangre. Ambas sustancias son la misma cosa. Y no hay que confundir el fuego con la combustión, la ilusión óptica de un proceso químico. Claro, no el fuego ese que nosotros vemos, digamos, de cambio de estado de la materia, ni la sangre, solo como un líquido plasmático. Claro, anda a saber qué mierda es la sangre también, ¿no? Como decíamos, ¿qué es el agua? ¿Qué es la sangre? Anda a saber, muchacho. Por eso, con la proyección de este símbolo, muchos pueblos que lo han utilizado a lo largo de la historia tenían una ventaja sobre otros pueblos ya sinarquizados. La esvástica aparece en los mismos lugares en que se erigieron las armas líticas. La clave está en la cábala acústica. Se basa en el principio de que toda forma se halla sostenida por una palabra. Por eso es la cábala acústica, con la voz. Sostenida por una palabra que es el principio, que es también un arquetipo que permite adaptar el medio ambiente para que sirva a los fines de una estrategia hiperbórea, disminuyendo la presión satánica, la ilusión de lo real, la cual incluye el uso de resonadores líticos, menjires y dólmenes. Mirá para qué eran, para reducir todo el despelote de los arcontes, como también de dispositivos formales, perfiles de grandes rocas o montañas, cavernas, que obran de modo descriptivo sobre los arquetipos psicoideos. Existe un conocimiento perdido en torno a la esvástica que solo los arios de la India, los germanos de Frisia y Sajonia y quizá los mayas de Yucatán han conservado de manera deformada hasta los tiempos modernos. Estas deformaciones corresponden a una cadena de causas y efectos que conllevan a la deformación del arquemo naodal para conformar un templo central como acción de los mandalas. Hijos de puta, ¿no? Síntesis de dos runas esvásticas, claro. Son dos esvásticas la runa odal, opuestas. La runa odal elimina la posibilidad de confusión estratégica. La deformación del arquémona odal en templo causa la descomposición de dos runas invertidas esvásticas. En consecuencia nadie puede orientarse espiritualmente, ni llegar al origen, contando con una sola esvástica, ni con el par opuesto, inversión rúnica. Esta inversión rúnica es una representación de la llave Kalachakra, que es la llave de encadenamiento espiritual. Por ende, la estrategia sinárquica trata de demonizar este símbolo para que nadie se oriente y descubra el verdadero significado espiritual de la esvástica y su propósito. Para que sigas en la Matrix. Qué hijos de mil puta. Por eso les digo, muchachos, lean este libro. Yo se lo subí ahí en el canal. Léanlo, por favor, muchachos. El material que les comparto. Porque yo este libro lo leí hace años, pero claro, no tenía el nivel de conciencia que tengo ahora. ¿eh? Complexión del ser humano después de la hibridación. Claro, mira lo que pasó. Ahí quedó el espíritu, esfera consciente, esfera afectiva, esfera racional. Y acá estamos nosotros, muchachos, en el medio de este pelote, ¿no? Acción estratégica y volitiva, yo psicológico, extrapsicológico, perdón, fuerza volitiva, reflejo del potencial racial,
Por eso es que todo el tema racial es todo cuco y te lo mete para abajo de la alfombra, ¿no? No, 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 no pasa nada acá, dicen. ¿Eh? Umbral de conciencia, signo del dolor, personalidad psicológica, esquema de sí mismo, self. Por eso vos tenés que ver, perdón, muchachos, que es el tridente, umbral de conciencia, letra psi. Claro. Vamos a seguir, muchachos. Está buenazo este tema, ¿vieron? Recordemos que la hibridación es la manipulación genética de una raza extraterrestre con el primer homínido del planeta. Claro. La hibridación es la manipulación genética, claro, como te decía con el ejemplo del Romero, de una raza extraterrestre con el homínido que estaba acá, con el Manú que estaba acá, con un hombre de acá. Y así generaron estos cuerpos, y así generaron el encadenamiento espiritual. Después de esta hibridación quedó expuesta nuestra psique a una cantidad de factores que creemos que son parte de nuestra personalidad y que no parte de una injerencia alienígena. Y no parte... Después de esta hibridación quedó expuesta nuestra psique a una cantidad de factores que creemos son parte de nuestra personalidad y no parte de una injerencia alienígena. Pero sí, son parte de una injerencia alienígena. Una inteligencia rectora que ha acomodado todo nuestro entorno a su favor. Pero este proceso requiere un gran dominio de los ámbitos psicológicos por parte del individuo, que debe preparar a su esfera racional para acceder a significaciones de sentido oblicuas e incomprensibles para la razón. Analizaremos entonces cómo opera el sujeto racional, la estructura cultural, la superestructura como finalidad del sujeto colectivo en un despliegue entelequial o de perfección de las causas finales. Por eso, al hablar del hombre actual, ya terminamos muchachos, Por eso, al hablar del hombre actual, hablaremos del hombre globalizado, con una cultura democrática global, hombre que vive sumido en realidades intrascendentes, al igual que su dependencia al estímulo físico para conocer. Lo demás, como no es palpable, no existe. Claro. El alma entonces se manifiesta por medio de nosotros, dosificando la atención en un entorno colectivo. El hombre, al ser inconsciente de su condición anímica, alimenta la macroestructura, lo que nos vuelve sujetos manipulables. Por eso, muchachos, que yo les digo, como decir, bueno, estos locos, como decían estos locos, te ponen una canción y te ponen una música toda tenebrosa y por medio del cine te manipulan, te hacen creer que este concepto es malo, que esto es bueno. ¿Por qué? Porque el alma siente, ay, mira, cuco, cuco, dicen, cuando ellos le ponen una música así de misterio o de esto, de lo otro, vos entrás en todo lo anímico y decís, es como que vos sos sugestionable. Por eso es que vos tenés que dejar de ser tan sugestionable. Para dejar de ser lo que somos, ¿entendés? Unas ovejas. El hombre, el ser inconsciente de su condición anímica, alimenta la macroestructura, lo que nos vuelve sujetos manipulables por las técnicas de control social. Una de ellas, la influencia judeocristiana, que nos ha hecho sujetos débiles, regidos por el miedo y la percepción de un castigo constante, creando una mente colectiva judaica para alimentar el mito de un Dios monoteísta, rector de este universo demencial, desvinculando así cualquier legado divino ancestral que poseamos, haciendo de esta una estrategia netamente yambálica. Creemos seres inferiores, creernos seres inferiores y postores de sentido a todas las maravillas creadas por ese Dios. Dejá de admirar la Matrix, dejá de admirar tus cadenas, dejá de fagocitarte por los sentimientos, tanto los lindos como los feos, porque el espíritu no es nada de eso, ¿entendés? El sistema nos enseña a razonar, traumatizar, sentir y acumular respectivamente una cantidad de emociones que niegan la parte espiritual de todos nosotros. Claro. Evitando así que manifestemos una actitud de desafío constante hacia el sistema. ¿Cómo se da esta manipulación? Con una fascinación desmedida hacia el materialismo. Hoy en día tú vales por lo que tienes, mas no vales por lo que eres. Tú vales por los likes que tienes. Entonces la gente
entró en un complejo de inferioridad, ¿entendés? Las mujeres, por ejemplo, si no muestran el tuje no están conformes. ¿Eh? Piensan esto, lo otro, que lo más importante sea el atractivo y la belleza arquetípica y toda esta basura. ¿Eh? Es efímero, totalmente efímero. Los logros de un individuo siempre están enfocados al éxito lucrativo, tener propiedades, carros, casas, joyas, tarjetas de crédito, tener a los pies un mundo de infinitas posibilidades económicas, tener el dinero suficiente para disponerlo en las cosas más triviales y superficiales, y si no las posees, será un anhelo persistente, una meta por la que hay que luchar, así se tenga que perder la dignidad en ello. ¿Eh? Es tal cual. ¿Eh? La gente no tiene honor. La mayoría de la gente no tiene un carajo de honor. ¿Eh? Estamos compuestos por 5 esferas. La esfera racional, que son los registros conceptuales. La esfera afectiva, que son los traumas, perturbaciones, emociones. La esfera consciente, una memoria representativa. Las contrapartes físicas de cada memoria conforman la totalidad de la esfera sensorial. Y la quinta esfera, que es la esfera volitiva, que es la manifestación de la voluntad egoica, entendiendo por ego no como un rasgo de la personalidad psicológica que está asociado, perdón, con, con la altivez y la prepotencia, sino como la voluntad que está estrictamente ligado al yo, al espíritu increado. El problema de la hibridación, aparte de ser unos esclavos, llenos de incongruencias y debilidades, que alimentamos a base de nuestro dolor y temor a una energía negativa, haciendo que olvidemos nuestra parte espiritual y seamos solo alma, entre muchísimas cosas más, ha sido desvincular la parte egoica de nuestra complexión, para volvernos sujetos sin voluntad y a base de campañas de desprestigio hacernos creer que el ego es algo malo, que hay que erradicar, como dice un pasaje bíblico bastante conocido. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Claro, Él quiere que vos seas, ellos quieren que vos seas un estropajo. Los pobres de espíritu, como diciendo que vos, si vos sos una escoria, ellos te van a premiar. Cuanto más escoria sea, más te van a premiar. Todo lo que tenga que ver con el espíritu será mal visto y degradado. Por algo será, ¿no? Confusión estratégica del ser no integrado. Voy a leer un poquito acá y ya paramos, ¿está? Y hago otro. El demiurgo ha construido el universo imitando una torpe y deformada imagen de los mundos verdaderos y la ha ordenado con el propósito de copiar su característica principal, la imitación, el débil reflejo que alguna vez percibió de las esferas increadas, y sumado a estos males, este debe considerarse la intención perversa de pretender reinar como Dios de la obra, a semejanza del verdadero Dios, el incognoscible. El resultado salta a la vista, con un infierno maligno e imperfecto. En este aspecto radica el inicio de la confusión estratégica, pues no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni mucho menos para dónde vamos, ni qué decir del propósito que cumplimos en este mundo. Estamos repintados, muchachos. Estamos al óleo. Claro, al no percibir tu verdadero yo, estás al óleo. Y creyendo que sos todavía. ¿Entendés lo que te digo? Muchachos. No es changa. Pero vamos a seguir con esto. Está muy bueno este libro, ¿vieron, no? Voy a parar acá ahora, así no atomizo, ¿tá? Y después sigo con el siguiente y voy a subir los dos en Telegram, porque esto en YouTube no me va a dejar subirlo. Y después voy a hacer una copia, ¿tá? Le voy a decir a Pablito para hacer una copia y lo ponemos en Odyssey, ¿está? Bueno, un beso y nos vemos el siguiente. Chau. Ya va, mi amor.